Hola, soy Javier Marqués y hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer extraño, pero que sin duda es una cuestión que se da con frecuencia, y es la posibilidad legal de desheredar por completo a un hijo. Esta pregunta, en contra de lo que se pudiera pensar, es una consulta que nos hacen con bastante frecuencia. La respuesta más directa sería que sí, que efectivamente podemos desheredar a un hijo, pero lo cierto es que solo podríamos hacerlo por algunos de los graves motivos que se establece en la ley, y teniendo además en cuenta que dicho motivo pueda ser el día de mañana demostrado por el resto de los herederos. Esta última parte tiene una especial importancia, y es que si el hijo desheredado no está conforme con el testamento, lo cual, por otro lado, suele ser lo habitual, como es lógico, pues este heredero desheredado podría impugnar el testamento, en cuyo caso serán el resto de los herederos los que habrán de demostrar que ciertamente existió ese motivo de desheredación. Así pues, y según sea una u otra la causa, será más o menos fácil acreditarla en un procedimiento judicial. Pero vayamos ahora a ese listado de causas que es lo que nos interesa. El Código Civil establece 7 personas que serían indignas para heredar y que por lo tanto podemos desheredarla en nuestro testamento sin problemas. El primero de estos casos sería aquel que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra nuestra vida o por haber causado graves lesiones o haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en nuestro ámbito familiar, a nuestro cónyuge o a alguno de nuestros descendientes o incluso ascendientes. Es decir, que podríamos desheredar a un hijo si éste hubiera sido condenado por atentar contra la vida o causar graves lesiones tanto a nosotros como a nuestro cónyuge o incluso a alguno de nuestros hijos. El segundo caso es aquel que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad sexual. Si el ofendido hubiéramos sido nosotros, nuestro cónyuge o alguno de nuestros descendientes o ascendientes, como en el caso anterior. El tercero se refiere al que nos hubiese acusado de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado posteriormente por denuncia falsa. El cuarto caso sería el heredero que, siendo mayor de edad y sabedor de nuestra muerte violenta, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio por el juzgado. El quinto indigno sería el que con amenaza, fraude o violencia nos hubiera obligado a hacer un testamento o a cambiarlo. El sexto sería el que por iguales medios nos impidiera hacer un testamento o revocar aquel que tuviésemos hecho con anterioridad, o suplantase, ocultase o alterase otro testamento posterior. Y el séptimo y último es que, tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, podrían ser desheredadas todas aquellas personas con derecho a la herencia que no le hubieran prestado las debidas atenciones. Como os podréis comprobar, son ciertamente motivos muy graves, y que si desgraciadamente nos encontramos en uno de estos casos, pues sí podríamos desheredar a la persona indigna en cuestión, siendo además en estos casos fácil demostrar la existencia de esa causa de indignidad, porque en la mayoría de los casos existirá una sentencia firme condenando a esa persona, con lo cual bastaría por aportarla en ese futuro procedimiento. Ahora bien, además de este exclusivo listado abierto a cualquier posible heredero, ahí pueden entrar hijos, padres, cónyuge, hermano, el artículo 853 de nuestro Código Civil establece otras 2 causas justas para desheredar, y esta vez concretamente se refiere a los hijos y descendientes solamente. El primero de estos motivos sería el haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. Y el segundo sería haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. El problema de estos 2 casos, como os podréis imaginar, será el poder demostrarlo en un posible juicio de impugnación del testamento, formulado siempre por el hijo que ha sido desheredado y que lógicamente quiere ir en contra de ese testamento. Como habréis observado, algunos de estos motivos serían conocidos por nosotros a la hora de hacer el testamento, por lo que podríamos desheredarlo en ese mismo testamento, en ese mismo momento. Pero en otros casos, como por ejemplo el de la muerte violenta, pues lógicamente no podrían ser conocidos por nosotros a la hora de hacer el testamento, por lo que le correspondería al resto de herederos el hacer valer ante un juzgado aquel motivo que haría indigno a aquella persona en cuestión para heredar. Por otro lado, si la causa de la indignidad ocurrió con anterioridad a la fecha en la que hicimos nuestro testamento y aún así no hemos querido desheredarlo en el mismo, la ley entiende en estos casos que lo hemos perdonado,
por lo que el resto de herederos no podrán quitarle su parte de la herencia por mucho que la impugnen. Estos son todos los motivos por los que podemos desheredar a un hijo, no hay más. Por ello no basta con una simple riña familiar o un desencuentro puntual. Tiene que existir uno de los motivos anteriormente señalados. Y probablemente será además necesario demostrarlo, recayendo la carga de dicha prueba en el resto de los herederos. En el otro extremo nos encontramos con el País Vasco, por ejemplo, donde recientemente han modificado su normativa foral y ahora se puede desheredar a un hijo sin motivo aparente alguno y sin tener además que dar explicaciones de ningún tipo. Como anécdota, deciros que al parecer, y según leí un interesante artículo, en cuanto se aprobó esta modificación de la normativa vasca, las notarías de allí se colapsaron, todas las centralitas, por las llamadas de personas interesadas en modificar su testamento y desheredar a hijos sin tener que dar explicaciones. Para terminar, y como dato curioso, os contaré que la lista de motivos de indignidad era mucho más larga. Y es que con anterioridad a nuestro vigente Código Civil de 1889, sí, habéis oído bien, nuestro actual Código Civil es de 1889 y además apenas ha sufrido modificaciones importantes. Pues bien, antiguamente el listado de motivos incluía algunos tan variopintos como el haber sido torero o juglar en contra de los dos deseos del padre, o aquella malvada hija que no quiso desposarse con la persona elegida por su buen padre. Pero en fin, digamos que aquellos eran otros tiempos. No obstante, como siempre os digo, cada herencia o testamento tiene sus particularidades. Así que no dudéis en contactar con nosotros si queréis que hablemos de vuestro caso particular.